Continuamos aquí en Noticias 22 y le damos la bienvenida al maestro Ramón Vargas, quien el próximo miércoles tendrá un concierto en el Centro Cultural Roberto Cantoral, un concierto beneficio, y él nos viene a contar más detalles. Bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ramón. Qué gusto que te encuentres acá con nosotros para hablarnos de un concierto que tiene un significado muy particular y que tú has querido darle un toque de participación a la gente al presentar una propuesta que va a apoyar el crecimiento de la Ópera de Bellas Artes, pero yo creo que más que lo económico, quizá tiene que ver con que la gente diga, bueno, yo soy parte de esto y puedo participar. Yo creo que ese es el objetivo principal, más allá de la parte económica, como tú lo mencionas, ese es el significado de esta participación en donde nos vamos a juntar el Centro Cultural Roberto Cantoral, la Asociación Pro Ópera, en donde yo soy presidente honorario, y yo mismo, y el pianista Ángel Rodríguez, y vamos a dar un concierto íntimo, es el nombre, y tiene pues un significado, creo que muy especial, porque no es solamente de cantar o de hacer uno de los tantos recitales que podemos hacer los artistas, sino que creo que en un momento como el que estamos viviendo en México, en donde vamos a decir hay austeridad, es muy importante que la sociedad, nosotros, nos comprometamos al desarrollo de las artes y de la cultura en México. Creo que estamos muy acostumbrados a que todo se nos dé. Y eso es algo como que tenemos que cambiar esa mentalidad en México porque no nos ayuda, no nos concientiza y no nos hace participar. Y yo creo que la participación es sumamente importante, porque nos da un concepto de unidad y nos da un concepto de responsabilidad ante lo que nosotros queremos es importante. En este caso, para mí es importante el canto y es importante la cultura y las artes en México. Yo creo que es una de las puertas que nos pueden ayudar al desarrollo de nuestro país, porque yo creo que no hay ninguna persona que no se sienta tocada o sensibilizada a través del arte y cualquiera de sus formas. Y en el caso del canto, que es algo tan cercano a México, es algo que todos sentimos muy nuestro, cantar. Por eso tenemos tanta música tan hermosa, porque nos gusta cantarla. Y yo creo que ese es el significado principal de esta gala, de este recital íntimo. ¿Cómo va a estar integrado? ¿Por qué no nos haces el favor de platicarnos cuál es el repertorio que hace el Claro, bueno, la primera parte voy a interpretar algunas áreas de ópera, desde empezar algunas áreas de las antiguas de la llamada antología de la música antigua italiana. Después voy a cantar de Mozart y de Donizetti, un par de áreas. Y después vamos a hacer un salto para quedarnos siempre en Italia y quiero interpretar música napolitana. ¿Por qué música napolitana? Porque la música napolitana y la música mexicana se parecen mucho. Tienen una parte emotividad, una parte de emotividad y de... No, una nostalgia también por ahí. Nostálgica. Yo creo que toda la música que viene del pueblo tiene la misma característica. Si hablamos del fado, del canto hondo, del jazz, si hablamos de la música mexicana, si hablamos de la música napolitana, yo creo que tienen el mismo significado, es de la gente del pueblo, de la gente que sufre del amor, el desamor, las cosas básicas de la vida. Finalmente son las cosas que vivimos cada día, la cotidianidad del sufrimiento del pobre o del sufrimiento del amor no aceptado o del desamor, ¿no? O de la nostalgia por... Y entonces, bueno, eso nos identificamos porque finalmente es parte de nuestra cultura también. En México tenemos una cultura de canto y de música tan amplia y tenemos una grandísima fuente de música que viene de la enorme cantidad de compositores que tenemos de cada región de México. Entonces, bueno, la segunda parte va a conformar exactamente una visita por México, empezando desde algunas canciones de Manuel M. Ponce, de Tatanacho, y terminando con alguien que yo considero es un baluarte de nuestra cultura, que es Armando Manzanero.
Yo creo que don Armando Manzanero ya se volvió un clásico en la música de México y puedo decirlo que mundial. Yo creo que una melodía, una canción o temas que se han mantenido por 20, 25 años en el gusto de las personas, eso es por algo. Porque no puede sobrevivir ante además los embates. La prueba del tiempo. La prueba del tiempo y de los embates actuales de un mercado tan intenso que está lleno de maneras de conectarse con cualquier cosa, ¿no? Que ya tenemos todos los medios electrónicos y que nos conectan en el mundo. Así que mantener en el gusto de las personas algo por tantos años tiene un mérito gigantesco. Maestro Ramón, hace unas semanas aquí en Noticias 22 transmitimos una conversación que tuvimos a propósito de una gala operística en donde las voces del siglo XXI, estos jóvenes cantantes, iban a tener su encuentro con el público. Para nadie es ya un secreto que los cantantes mexicanos han tenido en los últimos años una presencia muy importante, particularmente en Europa, pero estamos hablando de todo el mundo. Algunos son conocidos aquí, otros no tanto, pero siguen allá en México. Y recuerdo que en esa ocasión me comentaba Ramón que la disciplina es parte de lo que se ha aprendido en los últimos años entre los mexicanos y que eso es lo que se está reflejando en nuestros escenarios y ustedes parte o una prueba de ello. ¿De qué manera esto que está ocurriendo en el mundo también lo veremos reflejado en nuestros escenarios? Pues yo creo que efectivamente las voces mexicanas, como somos nosotros los mexicanos, somos un pueblo emotivo, somos un pueblo que se maneja con entusiasmo, es un pueblo que se entusiasma, pero lo que a veces nos falta como cultura es la continuidad de nuestros sueños, ¿no? Finalmente empezamos muchas veces algo y no lo terminamos, o soñamos con obtener algo, pero no buscamos una metodología adecuada, y eso es algo que pues en muchos lugares del mundo sí lo hacen, ¿no? Los mismos cantantes norteamericanos, los cuales yo considero que para las grandes capacidades económicas que tienen, en cada universidad de Estados Unidos hay un teatro y tienen una academia de ópera. Para toda esa cantidad de posibilidades que tienen, según yo, los cantantes americanos siguen siendo pocos. Si consideramos que son 300 y pico de millones de personas con unas capacidades económicas muy grandes. Nosotros con nuestras mucho más reducidas capacidades estamos dando una cantidad de cantantes muy efectivas. ¿Cuándo nació esto? Yo creo que cuando los mexicanos estamos aprendiendo a ser disciplinados y a mantener con un sistema en la manera de prepararse y de estudiar. No nada más con la emoción de la voz y con el temperamento y con la capacidad vocal, sino con una verdadera escuela de perfeccionamiento, con técnica, con un sistema para que podamos ser, mantener sobre todo una carrera que se pueda mantener con el tiempo y en el tiempo, ¿no? Eso es más difícil. Bueno, y por un lado, perdón, está lo del público, que me parece muy importante, lo de los cantantes, pero al otro lado está el público, esta formación de públicos. Ahora, por ejemplo, con la Traviata ha habido opiniones tan diversas, la gente pues se pelea, digamos, en el mejor y en el peor sentido de la palabra. Hay quien dice, me gusta, no me gustó la apuesta, no, estoy en contra de esto. Hay los que son más, entre comillas, tradicionalistas, porque habría que ver cómo podemos aplicar ese término, y quienes buscan la vanguardia. ¿Esto en qué fortalece a la formación de este público que se pretende no sea el mismo de siempre, sino que se integren nuevas? ¿Cómo ves tú estas polémicas que se pueden dar, las críticas, por ejemplo? ¿Te gusta recibir, escuchar toda esta serie de comentarios? Pues mira, yo creo que la ópera mueve las pasiones. Finalmente estamos manejando emociones, ¿no? Entonces, yo creo que, mira, cuando se hace un concierto sinfónico en México, nadie opina.
O sea, si la orquesta ahí sonó muy rara vez, la gente dice, oye, esta versión no me gustó tanto, pero de la ópera todo el mundo opina, ¿no? Es como el fútbol y como los toros, ¿no? Todo el mundo sabe. Y está muy bien, significa que la ópera es un tema importante, significa que lo que estamos haciendo les importa a la gente, significa que hay que tener mucha responsabilidad de lo que hacemos. Desde luego que yo personalmente no creo en siempre mantener las propuestas tradicionales. O sea, yo creo que lo más importante de una puesta de escena en el teatro, especialmente en la ópera, es el respeto, no por los detalles de la partitura, sino por la esencia de la partitura. Es decir, la historia de la Traviata, por decir algo, es una historia muy clara, ¿no? Es una chica que es una prostituta de lujo, que se enamora de un chico que viene de la provincia y él con ingenuidad le declara su amor y ella piensa que ella se merece tener un día del amor que nunca ha tenido. Y todo esto deciden entonces estar juntos, pero vienen las convenciones sociales que les impiden este amor. El padre que se opone, el padre de él, que se opone ante un amor que él considera anormal e irregular. Y a pesar de que él acepta que el amor puede existir entre ellos dos, le dice, pero un día tu pasado te va a acusar y es mejor que dejes esto por la paz, dejes a mi hijo ser feliz y dejes a mi familia ser feliz porque tú nos vas a arruinar. Y ella se sacrifica por este amor y termina en tragedia. Bueno, este tema está reflejado en la puesta de escena que vimos, no estuvo alterado en ningún momento y lo que se movió de tiempo. Como en el mismo tiempo de Verdi ya se había movido, se movió de tiempo y se pasó a un esquema más moderno. Ella no muere en una casa, sino muere en un hospital, porque ahora la gente se muere en un hospital. Claro. Y no morimos de tisis, porque la tisis ya se cura. Se muere de cáncer o se muere de SIDA. Esa era la enfermedad de la época y es la enfermedad de ahora. Entonces, yo creo que no está alterado. Yo creo que cuando se mantiene un equilibrio y un respeto hacia lo que es la partitura como esencia, hay que ver la esencia, no los detalles. Así que dice que en la casa de Flora. Bueno, ¿y la casa de Flora? ¿Cómo era la casa de Flora? La casa de Flora podía haber sido un prostíbulo también, ¿no? Es decir, ella se movía en un medio muy extraño. Ahora, esa historia es actual. Claro. Esa historia no ha desaparecido. Las personas de lujo, las chicas de lujo que están y el amor existe y las convenciones sociales existen ahora mismo y el padre manipulador y controlador existen ahora y a lo mejor el padre cree que está haciendo lo correcto. En fin, todos esos temas son actuales. La ópera es actual. Y eso nos queda muy claro, es actual y es apasionante. Y cuando, por ejemplo, uno ve cómo son las óperas en el Metropolitan Opera House, por decir un nombre, o La Scala, o en otros lugares, hay unas puestas que son terriblemente vanguardistas. Hace unos días le mostraba a Laura a Rolando Villazón con un disfraz casi marciano de una puesta de Shakespeare. Aquí en México todavía no hemos llegado a esos niveles, pero para llegar a esos niveles y para también ir apostando, hace falta más presupuesto. ¿Cómo va la ópera? ¿Cómo van los proyectos? ¿Los recortes presupuestales cómo afectan? Pues afectan muchísimo, porque la ópera es un arte que reúne muchas artes, si no todas. Reúne prácticamente todas las artes, desde los plásticos, los creadores, la danza, el ballet, la orquesta, el coro, un iluminador, un vestuarista, los solistas. Entonces es un espectáculo ambicioso, es el espectáculo más completo que puede existir. Y eso pues necesita de un presupuesto, desde luego necesita un presupuesto y aún manejado con mucho cuidado, el presupuesto tiene que tenerse, porque no es posible hacer ópera barata. Se puede hacer ópera en austeridad, se puede hacer ópera cuidando, pero no se puede hacer barata porque no existe. No es como voy a hacer un frac barato. Claro. Pues se va a notar que está barato, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que este es un tema muy importante que
que tenemos que considerar como en este momento que estamos viviendo, pues tenemos que sabernos adaptar, tenemos que crear y tenemos que buscar soluciones adecuadas a nuestras capacidades y a nuestro modo de vivir la ópera, ¿no? Yo veo, por ejemplo, que el Teatro de Argentina, el Teatro Colón de Buenos Aires, tiene un presupuesto de $55 millones este año. No es mucho comparado con lo que tiene el Metropolitan, pero nosotros no tenemos ni dos. Entonces, la diferencia es muy grande, es gigantesca, pero las expectativas son como las de ellos. Y la gente tiene razón en buscar expectativas, porque además el Teatro de Bellas Artes es el teatro emblemático de México y debería de tener esas características. Entonces, bueno, es una reflexión muy importante que tenemos que considerar y hacer para que nuestra ópera sea digna y para que nuestra ópera sea pues que tenga un significado social y un significado también como nuestro país lo es. Nuestro país es un país muy importante, es un país de cultura y tenemos que tener esto. Por otra parte, tenemos una gran cantidad de cantantes y de voces. Es decir, lo que antes se hablaba de la grande época de oro de la ópera de México, es decir, los finales de los 50, los años 50, vamos a decir, era porque había una Europa destruida por la guerra y los cantantes pues se venían a América. Entonces estaban en Buenos Aires, estaban en Nueva York, en Chicago, en San Francisco, y México les quedaba a medio, entonces todo el mundo pasaba por México. Y fue una época muy importante porque vivimos, o los que estuvieron, el Teatro de Bellas Artes vivió una época en donde venían los grandes artistas del mundo, pero eran ellos que venían. Ahora nosotros podemos hacerlo. Ahora nosotros podemos hacer temporadas en donde no tendríamos siempre que traer extranjeros. Hay óperas que podemos hacer nosotros mismos, hay otras que no, pero hay muchas óperas donde podemos poner absolutamente solamente cantantes mexicanos. Cantantes mexicanos, hombres y mujeres, tienen los protagónicos en Austria, Suiza, Italia. Exacto. Y ahora ya nosotros exportamos, ¿no? Entonces ahora ya podemos hacer nosotros también nuestra ópera. Eso yo creo que también es de considerarse. Muy bien, Ramón, repitamos entonces, les vamos a invitar nuevamente a nuestro público para que no se pierdan el concierto que ocurría este miércoles 8:30 de la noche, Centro Cultural Roberto Cantoral. El maestro Ramón Vargas, acompañado por el pianista Ángel Rodríguez, la presencia de Própera como institución que apoya un concierto, un recital a beneficio de las producciones de la Ópera de Bellas Artes. Sí, digamos, Própera va a tener esto y se va a utilizar en lo que necesitemos nosotros, pero más que nada, como decimos, es un concierto, es un recital que tiene un significado social. Y yo les agradezco muchísimo el tiempo que me han dado, a los televidentes que pueden estar, que vengan a este concierto, les va a gustar. Yo me voy a preparar y me voy a dar lo más que se pueda para que sea un gran éxito. Muchísimas gracias y por allá estaremos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego, gracias.